escribí sin parar y sin parar. Escribí una novela. Ahora he terminado otra novela que voy a sacar dentro de poco. Wow. Me escribí mucha poesía. Bueno, tú sabes que el Papa me llamó por teléfono, ¿sabes esa historia? No, no la sé. ¿No sabía? Le dije, yo no sé si usted sabe que yo realmente soy un comediante. Y hay un silencio en la línea ahí donde él tiene que digerir, porque él no espera que yo le diga eso. Se queda callado y me dice, ah, y se empieza a reír, solo por oír la palabra comediante. Qué bueno eso, qué bueno eso. Y la risa es una maravilla. Terminamos de hablar, le hablé de la familia, hablamos de papá. Ay, a ver si algún día lo conozco, mira, no, nunca pudo ser. Y cuando ya me dijo, bueno, ¿qué quiero incluirlo en el libro? Yo, claro, por supuesto. Me dice, muchas gracias. Y me dijo, lo último que me dijo fue, y sigue haciendo reír, que hace mucha falta. ¿Es comediante? No, pero es entrevistador de comedia y escritor de comedia. También ha escrito Bastantes proyectos en Circo Bipolar. Hablado de él. Ese es uno muy famoso en Venezuela. ¿Que tú le escribes? Yo soy uno de los creadores, sí. Isla Presidencial, ¿la llegaste a ver? La serie animada. No. Que nos metíamos con Fidel y ¿Verdad? No. También estuvimos en la primera página del Miami Herald. Porque trabajas también para animación. Exacto. Todas las voces las decía Emilio Loera. Entonces eso era como un South Park latinoamericano. Wow. Entonces, bueno, sí. Entonces, tú sabes que las cosas de cada país, el otro país no se entera. Claro, totalmente. Solo hay algunos pocos... Sí. Bueno, nosotros nos enteramos de algunas cosas de ustedes, pero... Sí. Las malas, lamentablemente. Sí, claro. Bueno, y las buenas también. Hay algunos, por ejemplo, en Chile hay un humorista muy famoso que se llama Coco Legrand. Y sí. yo sé porque llevo muchos años en esto, ¿no? Y yo me fui a Chile, lo fui a ver y me encantó verlo, ¿no? Y después le contaba a la gente y nadie sabía. Sí. Yo me enteré por Coco Legrand por Sicilia, justamente. Claro. Que es una de esas enciclopedias, sí sabe todos los países todo. Claro. Pero bueno, vamos a formalizar esto. Estoy muy honrado de tener a Alexis Valdés con nosotros. Bien. Bienvenido. Era como estoy diciendo, una barajita que faltaba en este podcast, ¿no? Honrado de tenerte aquí, bienvenido. Un placer, encantadísimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la vida? Estoy bien. Estoy genialmente bien porque cada cierto tiempo se produce un milagro. El otro día estaba tratando de contabilizar cada cuántos años. Y como yo soy ingeniero, ¿no? Yo era muy matemático, muy físico de niño, y siempre estoy tratando de buscar una fórmula, que es un vicio que heredamos de los griegos, ¿no? De Pitágoras, que decía que todo tenía explicación matemática. Sí, es verdad. Y entonces siempre estoy buscando, oye, me fue muy bien en Cuba en el 87, entonces después en España me fue muy bien. Y yo estaba tratando de sacar una fórmula de cuántos años tardaba. De ciclos. De ciclo, ¿no? Y después a Miami me fue muy bien. Y todo era para justificar que ahora está en un momento muy bueno. ¿Sabes que eso me pasa a mí también? Me invento y que son cada 7 años. ¿Sabes? Me salió cada 7. Sí. 7 años debe ser como un número muy especial porque dicen que también es el primer tiempo en que tardas en la bolsa de valores en duplicar una cantidad de dinero, ¿no? Wow, Con el S&P 500. Bueno, importante, tomen nota. Pero sí sé que en la numerología, que yo sé nada de eso, pero entiendo que el 7 tiene un significado Y entonces yo había escrito este espectáculo, ¿no? Ignorancia Artificial. De hecho, lo escribí... Ignorancia Artificial, ¿no? Ignorancia Artificial. Sí. Lo escribí hace más de un año seguro. Me fui a España, lo hice en España, en Suiza. Volví a escribir, cosa que no había hecho con otro espectáculo. Escribí como... no sé si a la mitad más o algo así. O sea, le agregaste más cosas al mismo show. Sí, pero mucho. A lo mejor el 60%. Es decir, de hecho, la primera hora casi de espectáculo, porque dura casi 2 horas, es casi nuevo. Entonces, lo estrené aquí en Miami sin saber. Uno no sabe qué va a pasar. La gente se había divertido en España y eso, pero bueno, vamos a ver ahora. Y la reacción fue, pero brutal. Claro. Como hacía muchos años, no. Yo creo que desde hace 15 o 20 años que yo no recibí una respuesta tan como espectáculo que produce lo que yo siempre admirado, ¿no? En otros comediantes, que produce risa, pero después la gente se emociona, hay un punto de reflexión, un punto de humanidad. Sí, me pasa con gente que he visto, ¿no? Con Bill Crystal, con Chappelle.
Estás mencionando. Sí, ¿no? O sea, sí. Ese tipo de comedia que a mí me interesa, ¿verdad? Sí. Nunca me interesó la comedia silly, la comedia por la comedia nunca me interesó. Debe ser porque vengo yo vengo de la ciencia. Claro. Entonces vengo de analizar siempre, ¿no? Vengo de ahí, ¿no? Bueno, y dices eso de que en verdad también la comedia, lo hablamos mucho acá, tiene muchas fórmulas. Hay mucho, Claro. Es como que hay mucha gente que se niega a querer aprender comedia como Es una ciencia, escuela, es una ciencia, pero claro. se están perdiendo un poco el tiempo y no se están dando cuenta que si se aprenden las fórmulas van a tener todo un poco más claro. Pasa lo mismo con la música, tú puedes tener una intuición musical natural, ¿no? Pero claro, si ya tú entiendes las notas, y entiendes los intervalos, y entiendes los acordes, pues vas a hacerlo un poquito mejor. Claro. No lo vas a hacer a lo mejor 60% mejor, pero vas a subir un 15, un 20, Sí. porque hay una parte de naturaleza que está en ti. Yo lo veo Yo creo que vas a hacer- lo clave es que vas a saber cuándo puedes romper las reglas y vas a Claro. saber destacar, No, vas y a te saber... te vas a dar cuenta cuando intuitivamente estabas usando las reglas. Exactamente. Tú dices, mierda, esto lo llevo haciendo yo hace 10 años, Claro. no sabía que se llamaba así. Claro. Sí. Porque lo haces porque eso está en la naturaleza del individuo. Cuando uno tiene una personalidad cómica, uno intuye lo que hace reír. Sí. Y yo también le agregaría que no es tanto que vas a ser mejor que los demás, sino que vas a ser una mejor versión de ti mismo. Claro. Exacto. Y ya. Y ya con eso, bueno, Vas a tener más sabiduría de lo tuyo. Totalmente. Pero creo que en todo. En todo, claro. Pero es que la comedia es tan subjetiva Claro. que la gente subestima la técnica, Claro. subestima la parte académica o de aprendizaje que lleva llegar a montarte en una tarima y creer, porque mucha gente dice, ay, se le ocurrió ahí. Y Claro. es, no, estos son años y años. Pero tú ves, por ejemplo, un tipo como, no sé, Warren Buffett, ¿no? Ujú. Que tú le preguntas, ¿qué es lo que más debe tener un inversionista? Y dice, leer. Ujú. Leer, estar cultivado. Sí. Y tú dices, pero eso es para invertir, sí. Sí, leer, infórmese. Claro. Lea lo que escribió otro, un libro de economía, un libro de esto. Lea usted. Y mientras más cultura tengas, mientras más documentación Rango, sí. tengas, tú vas a tener más capacidad de tomar decisiones aceptadas. Sí. Ahora, volviendo a lo de tu obra, primero, creo que la razón en parte por la cual hay un interés es por el intérprete que estés tú y que Claro. estés haciendo tu obra y toda tu carrera, y eso vale muchísimo, pero también la temática Claro. es muy interesante. Claro. O sea, independientemente del show, solo Claro. saber que vas a hablar de inteligencia La inquietud que artificial. produce eso. Y probablemente incluso me atrevería a decir, confírmame si me equivoco, que la razón por la que estás reescribiste un poco es porque también el tema se está moviendo muy Sí, rápido. muy fuerte. Sí, no, y me puse a leer. Ujú. Es que la lectura, cuando tú haces cine, si ves otras películas, esas otras películas te dan ideas para tu película. Tal cual. Cuando tú estás escribiendo, leer a otro te da ideas para lo que estás Sí. escribiendo. Me puse a leer varios libros que tienen que ver de filosofía, filosofía contemporánea, aplicada a lo que está pasando. Y entonces ya te da una perspectiva, te da unas cosas que uff, ya, entonces, y todo eso te pone el cerebro a millón, ¿no? Sí. Y más allá del show, ¿qué opinas del tema de inteligencia artificial? ¿Es algo que realmente estás como Claro. curioso? He leído mucho de eso. Porque también tiene de la parte no Claro. solo creativa, sino Claro. de ingeniería, de Claro. matemática. He leído mucho porque yo escribí una obra hace años ya, como en 2017 por ahí. Escribí una obra que se llamó Mi Robot Sexual, Ok. que era una historia de un tipo que busca una mujer robótica para tener una mujer que no discute, que echa a su medida. Y entonces leí un libro de un filósofo inglés que se llama Love and Sex with Robots, ¿no? Y me fue muy interesante ese primer libro porque hablaba de la posibilidad de convivencia con seres de inteligencia máquinas, artificial. sí. Y que es algo que a lo mejor la gente común no está pensando. Están pensando en el teléfono, Sí. no están pensando en la convivencia con otra especie Sí. que Tal está cual. surgiendo, una especie Sí. que ya piensa, que ya tiene Autonomía. redes neuronales, autoaprendizaje. Una vez que tiene autoaprendizaje, hasta ahora no tiene conciencia de sí mismo, pero si ya tiene conciencia, entonces, claro, entonces he leído mucho sobre eso y este espectáculo yo lo enfoqué un poco hacia la idea del peligro de jugar con un cachorro de tigre que puede crecer. Exactamente. Claro. Excelente analogía. Qué lindo, qué bello Sí, esto. sí, Vamos a sí. tomarle fotos y jugar con él.
Y Sí, deja que- el Geoffrey Hinton, que le llaman Sí. el padre de la inteligencia artificial, siempre dice eso, ¿no? Hay que tener cuidado porque te puede atacar. Claro, claro, totalmente. Ahora, cuéntame, ¿y te estás presentando aquí en Miami? En ¿Hasta el qué Teatro fecha? En el Trail. Teatro Trail. Termino el 30 de noviembre. Hicimos una temporada, generalmente la hacemos un poco más larga, pero lo hicimos así. Pensamos entre la Marisol, la del teatro y yo. Saludos a Marisol. Sí, dijimos, bueno, vamos a hacerlo hasta este tiempo. Y claro, se nos fue de control. Claro. Porque hay una cosa que eso sí lo hemos experimentado desde las primeras obras que yo hice ahí en el trail, que empecé en el 2012 por ahí, cuando el trail estaba medio dormido, ¿no? De hecho, nosotros le metimos un empujón a eso, lo despertamos, primero con el Cavernícola y después con Oficialmente Gay, que duró como 4 años Sí, en ese cartel. fue legendario. Una locura. Y lo que nosotros descubrimos, no, eso yo lo había leído, por eso es que había leído que había pasado con el iPhone, que hay un momento en las ventas que se vuelve exponencial. Dice que en las ventas, primero cuando sale un producto nuevo, cuando salió el iPhone, primero compran los que son como pioneros, los que le llaman los pioneros, los que están Sí, puestos para la tecnología. Exactamente. Después viene un grupo que son como unos segundos que hay ahí, que cuando algo parece interesante, ya se constata que es interesante, se mete. Y después, si pasa esa barrera, hace ¡wow! ¿Me entiendes? Claro. Y eso es lo que me pasó con la obra también, es como el boca a boca es el que hace ¡puf! Claro. Porque tú puedes decir que la obra es buena, la gente dirá, ok, eso lo dices tú. Pero si tu cuñado, si tu primo, si el del trabajo te dice, no te la puedes perder, eso tiene un valor mucho más grande. Claro, sí. Yo siempre lo he dicho, que casi que en ventas, por ejemplo, Sí. es la segunda venta, el regreso del cliente es realmente la venta que importa, porque Claro. no solo fue y te vio, sino le gustó lo que consumió y repitió, Y o en este caso y él te promociona y te vende y se le y tienes con que ir. pasión, te promociona con Claro. pasión. Qué Sí. bueno, qué Porque bueno. acaba de salir de verlo y llama que, oye, ese es el mejor vendedor que hay. Sí, sí, sí. Bueno, te felicito. Sí, estamos felices. Quiero irla a ver, así que tenemos Sí, que cuadrar ahí claro para que sí. para que le echemos una visita a Marisol también. Sí. Voy a hablar aquí rapidito de Astro Studio, que es este bello estudio que tenemos aquí. Este es el sponsor de este bello podcast. Genial. Este estudio está aquí en Miami y bueno, hacemos podcast, hacemos también, tenemos un estudio de audio para grabación de locuciones, voces y también servicio. Bien tecnológico, Nos estabas bien preguntando, tecnológico mira, ¿me esto. puedo ayudar a montar un estudio en mi casa? Lo hacen La también, respuesta ¿no? es Lo hacemos, sí. Lo hacemos también. Entonces, nada, vayan a theastrostudio.com y ahí está Adrián para atenderlos y darle toda la información que necesiten. En verdad, siempre agradecido de hacer este podcast acá. Y hagamos una pausa cortica para hablar de otro sponsor que queremos mucho y ya regresamos. Sabemos que viajar desde Venezuela puede ser retador, pero nuestros amigos de Pegaso Travel están aquí para ayudarte con conexiones simplificadas. Adrián, ¿sabes qué significa eso? O sea, hago un solo check-in, entrego mi maleta, hago mis escalas y después recojo al final sin ningún problema. Bueno, Ellos sí se lo saben, encargan. sí lo saben. Básicamente, como dices tú, un solo check-in, no tienes que preocuparte de eso en toda tu travesía. Tus maletas las entregas al punto de destino y después las recibes en el punto final. No tienes que ocuparte de eso tampoco. Bellísimo. También tienen conexiones dentro del país de Venezuela para que tú puedas realmente Nice. llegar al aeropuerto de Maiquetía, que es de donde salen. Y, por supuesto, un staff increíble y amigable que entiende las particularidades del viajero venezolano. Y eso creo que todos lo apreciamos. Sí. Entonces creo que no hay mejor experiencia si eres venezolano y quieres viajar a los Estados Unidos que utilizar Pegaso Travel. Toda la información está en su página web, flypegaso.com, y vuela a Miami sin complicaciones gracias a Pegaso Travel. Ok, volvemos. Mira qué rápido. Sí. La tecnología. Mira, déjame buscarlo porque era algo que quería leer, ¿no? Que el concepto, o sea, aquí, esto es un podcast de comedia. Sí. Aquí vienen muchos comediantes, escritores de comedia, productores de comedia, pero ¿sabes? Ver tu carrera, ver todo lo que has hecho en distintos países e incluso algo que te define es mucho más que un comediante, eres un showman. Y aquí veo el término actor, director, humorista, poeta, guionista, monologuista, productor, compositor, intérprete, bailas, o sea, veo tu material, eres realmente ese concepto de showman
tú lo representas, incluso mira cómo viniste vestido. O sea, es como, de verdad, háblame de eso. ¿Cómo agarraste y decidiste agarrar todos los superpoderes de los... Mira, es que todo fue casual, porque mi padre era un gran actor y gran cómico de Cuba, todo el mundo lo quería mucho. Y ahí con él, bueno, haciendo los viajes con los cómicos, veía a los cómicos. ¿Cómo se llamaba tu padre? Leonel Valdés. Leonel Valdés. Y entonces yo veía a los cómicos, los más grandes cómicos de Cuba, los veía ahí, eran como mis tíos, ¿no? Yo iba con ellos y eso, ¿no? Entonces Esa ahí era tu aprendía. normalidad. Era muy normal para mí. De hecho, tengo que decir que mi padre era, creo que el más brillante de todos en escena. Okay. Es decir, había otro que a lo mejor era más popular en la radio o en la televisión, pero mi papá en escena era criminal porque tenía una energía, era muy gracioso, tenía una potencia, nadie quería salir después de él. Y era muy bueno en monólogo, que no es común, no era común en aquel tiempo un comediante bueno en monólogo. Y eso todo es en Cuba, ¿correcto? En Cuba. Había comediante que hacía chistes, el otro, el que hacía parodia, el que era imitador, pero mi papá en monólogo era criminal, era muy bueno. Y entonces, ¿por qué te conté eso? ¿Por algo que me perdí? Bueno. Sí, bueno, el tema de Showman. Entonces, claro. Entonces ahí aprendí un poco viendo a mi padre, pero mi papá era actor también. Y me interesaba, me gustaba la actuación. Y entonces yo entré en la universidad a estudiar ingeniería termoenergética porque yo quería ser también científico y esa cosa, pero eso que pensaba yo. Que yo quería eso. Eso era también la influencia de Cuba, de Fidel Castro. Las oportunidades que había. Y la oportunidad que todos vamos a ser grandes científicos, grandes ingenieros, y yo me metí en ese camino. Pero ya en la universidad empecé a hacer mis cosas. Me presenté en un programa de la televisión de Cuba que era muy, muy popular, que se llamaba Para Bailar. Para ser presentador, que ni nos pagaban, era como, y me escogieron, y ahí también hice mi primer monólogo, y empecé ahí a coquetear con todo eso. Y ya me encantó la actuación, me metí en un par de cursos de actuaciones. Y ya en el año 85, ya terminando la carrera de ingeniero, ya había decidido que yo que quería hacer era actor. Perfecto. Ni siquiera comediante, actor. Sí, exacto. La comedia no estaba en necesariamente. Ahí, siempre estuvo ahí. Era un recurso más. Y yo era el gracioso del aula y todas esas cosas, pero yo quería hacer. Ya me había encontrado en el 81 en el barrio mío con unos muchachos que eran trovadores y empecé a tocar guitarra con ellos y a escribir canciones. Entonces ahí entró la música, que después siempre la usé en la comedia, por eso mis personajes todos cantan y tocan. Maravilloso. Claro. Y entonces yo estaba escribiendo, estaba en un grupo musical con ellos. De hecho, tuve que ir al psiquiatra porque tenía de hecho, fui al psiquiatra porque tenía tantas cosas que me quedé impotente. Me quedé impotente como 6 meses, no podía tener relaciones sexuales. ¿En serio? Sí, y era que tenía... ¿A qué edad tenía? Tenía 18 años, lo cual es terrible. Wow, terrible. Es traumático para una persona. Sí, a lo mejor ni me quedé impotente. Fui a tener sexo con una chica y tuve un gatillazo que le hice. Y me fui a ver a un psiquiatra porque tenía un tío que era administrador del hospital psiquiátrico. Y entonces fui al psiquiatra. Y él me dijo, mira, lo que tienes que dejar una de las actividades. Tienes que dejar Estaba como súper estresado. Estaba en la universidad estudiando, era profesor de física en la universidad, estaba en un grupo musical. Estaba aprendiendo guitarra. Estabas llevando la vida como de 7 personas. Sí, claro. Y entonces me deja una. Estaba en la escuela de música por la noche. Dejé la escuela de música. Lo cual lamento toda la vida porque me hubiera gustado leer música, pero no se puede. Entonces no dejé, todo, pues. Era o sexo o escuela de música, evidentemente. Claramente. La respuesta está clara. Otro batillazo, no, escuela de música afuera. Sí. Entonces, y te curaste, ¿no? Me curé, sí. Me curé, pero de una manera. Me curé en salud, como dicen en España. Exacto. Y entonces dejé la música y seguí la actuación. Y en el año 86 yo hice una serie. Yo hice en el año 85 una serie muy dramática, muy bonita. Y después en el 86 me escogieron para hacer un personaje en una serie que eran muy populares en Cuba, le llaman Las Aventuras, la serie de las 7 de la noche que había todo el país, que podían tener 70% de audiencia, una cosa así. Y entonces me escogen para hacer un personaje dentro de esa serie, que era una serie dramática, pero el personaje cómico de la serie. Y ese personaje se volvió lo más popular de Cuba en ese año. ¿Cuál era el nombre? Se llamaba Bandurria. Bandurria. Sí, de hecho, hay muchos cubanos que todavía eso fue en el 87, me dicen, Bandurria, me dicen así por la calle. Wow. Okay. Sí. Entonces, eso fue en el 87. Entonces, ese personaje era tan popular, pero era una locura. Fuimos por ejemplo, a un lugar, nos fueron a ver 65,000 personas en un estadio, como si eran como estrellas de rock, ¿me entiendes? Claro. Es una cosa loca. Era lo más popular que había. Sí, el poder de la televisión. El poder de la televisión. Y entonces, yo empecé a escribir,
porque cuando me paraba en un escenario tenía que hacer algo. Claro. No puedo decir, ¡hey, vengo aquí de la televisión! Tienes que hacer algo. Entonces empecé a escribir unos sketches de dueto, porque yo tenía un tipo que era mi jefe, yo era un personaje torpe, yo tenía mi jefe que siempre estaba molesto conmigo porque lo hacía todo mal, éramos los malos, el malo torpe, siempre Sí. el básico de la comedia, y el malo inteligente. Sí. Y entonces yo empecé a escribir diálogos para él, para mí, cuando íbamos a esos lugares. Lo mismo fuera en el Tropicana o fuera en una provincia, en un campo. Y eso se hizo muy popular, muy popular, muy popular. Y empecé a disfrutar enormemente lo que pasaba en la gente cuando hacíamos eso. Claro. Y llegó un momento que eso era tan popular que entonces yo decidí que debería hacerlo solo. Me acuerdo el día que se lo dije a aquel hombre que era un actor muy, muy querido, muy reconocido de Cuba. Él no lo entendió. Y siempre sí somos un éxito. Y yo dije, no, pero yo siento que tengo que hacer un camino como comediante. Es una decisión difícil, pero y, claro, y prudente. después pararte ahí solo, no es lo mismo tener una pala. Claro. No tenemos que tener ese apoyo del otro que está terminando el chiste. Porque mucha gente no entiende que el serio termina, Sí. el chiste en su cara. Sí, las duplas En la son- reacción, claro. Pero sí, claro, tenía que hacerlo porque ya yo quería eso, hacer historias, monólogos, cosas. Y lo hice en el 89 y en el 90 me fui a España a empezar todo otra vez. ¿Y por qué, más allá, obviamente Por eso te entendemos- digo, la música está ahí, el teatro, todo está bien. Claro, metido. todo el show. Y tuve que escribir porque fueron tuve que cosas hacerlo. que fueron apareciendo en tu vida. Sí, y nada tú las propuesto, no nada has propuesto, pero las aprovechaste. Sí, y, sí. y eso construyó un poco tu personaje. Me llama la atención mucho que, aunque estabas buscando una carrera de ciencias, como el arte te fue Sí. diciendo, no, vente para acá, y Sí. lo interpreto como que fue tu Muchos talento. ingenieros, muchos comediantes en Ujú. Cuba, o son o ingenieros o arquitectos, o gente Sí, que sí. viene de las universidades. Supongo que en muchos Claro. países del mundo. Bueno, Bueno, porque hay que Lelutier leer. todo. Lelutier Sí. todo eran de la universidad, los Sí. Lelutier, sí. No, tiene sentido. Para mí Claro. tiene todo el sentido por lo que tú hablas mucho de cultura, de lectura y de fórmula. Sí. De que realmente cuando entiendes que esto dio Sí. risa por esto y si pongo esta palabra aquí en vez de acá, Claro. cambia. Hay un elemento ahí matemático que tener una mente Total. científica. La música te y puede la ayudar. comedia, son Y lo matemáticas. mismo, Son tal cual. matemáticas. Tal cual. Sí. Ahora, independientemente de la situación en Cuba en ese momento, que obviamente sé que o sea, no era buena, pero Para mí sí, yo era a ese un punto privilegiado. voy, pues te estaba yendo bien, eras el reconocido, eras un privilegiado. ¿Por qué decides irte a España? Porque yo trabajaba en un cabaret. Ujú. Es decir, cuando dices cabaret la gente no lo entiende. En Cuba el cabaret es un fenómeno social. En La Habana había más cabaret que en París. Y en los cabarets de La Habana actuaba Benny Moré y podía actuar Nat King Cole o Frank Sinatra. Es decir, eran instituciones. Wow. Entonces esos cabarets de La Habana, donde actuaba la gente más célebre del país, no era fácil entrar, pero yo era muy popular, muy. Y entonces fui a ver a un director de esos cabarets donde actuaban los grandes y me decidió probarme. Y claro, el público empezó a venir a verme, que a ellos les daba igual, porque el cabaret siempre estaba lleno, pero la gente deliraba con este personaje mío. Y entonces él me empezó a decir, mira, esto así, no sé qué cosa, me empezaron a y en el cabaret venían los extranjeros. Había como un cupo, como en teoría el 40%. En teoría los cabarets eran para los extranjeros. En teoría, no eran ni para los cubanos. Fidel Castro quitó los cabarets de Cuba en los años 70 porque dijo que había demasiada fiesta, demasiada rumba y por eso no había producción. Pero después se dio cuenta que eso era un grave error porque los cubanos estaban acostumbradísimos a la noche y a la fiesta y al cabaret. A vivir. Y a ver shows. Les encantaba a los cubanos ver show, la noche del show. Entonces, tímidamente en el 80 por ahí empiezan a sacar los cabarets y aquello fue otra vez un boom. Y él lo aprovecha con el inicio del turismo en el 79 en Cuba, porque necesitan dinero. Claro. Entonces, los turistas que hacen por la noche van a los cabarets, donde está la fiesta, está el show y hay chicas, ¿no? Claro. Entonces no era lugar de prostitución, habían Sí, chicas. sí. Entonces, iban turistas españoles. Y los turistas españoles se reían conmigo. No lo entendían todo porque yo hacía un humor para los cubanos, pero se reían, iban Estás entendiendo. hablando del mismo idioma al final. Iban entendiendo. Y empecé, y como era muy popular, la gente se te acerca. Y empecé a hacer ciertos amigos con estos empresarios españoles, los primeros empresarios españoles que iban a Cuba, y siempre la misma cosa.
Oye, pero tienes que ir a España. Oye, pero tienes que ir a España. Había otro empresario que era muy famoso aquí en Miami también, que se llamaba Aruca, que un día también me llamó aparte y me dijo, oye, estás perdiendo el tiempo. Tú en Miami serías rico, me dijo. Y yo, Miami, sí, me dijo exactamente, me dijo, Alvarejé ya está viejo, tienes que ir tú. Sí, me lo dijo, bueno, me lo digo así. Clara Y- premonición. Sí, me lo tienes que ir tú porque ya Alvarejé está cansado. Pero yo tenía España en la cabeza porque mi hermano se había ido a vivir a España, se había casado y era mi hermano más cercano de toda la vida juntos. Y claro, y a esos cabarets no iban americanos, obviamente. No se podía. No había turismo Por americano. eso, entonces Eran tu españoles y interacción era mexicanos. con españoles. Españoles y mexicanos. Y a los Claro. dos lugares fui. Tiene coherencia. Probé en México y probé en España, pero Claro. España me gustó más, claro, me gustó, me encantó Madrid, todo esto. Y el ambiente cultural de España, que hoy en día México es tan o más potente Sí. que España, pero en el 90, cuando yo fui, España Madrid y es Barcelona divino. era lo más grande, ¿no? Después ya te preguntaré por qué te viniste a Miami, pero ya después hablaremos de eso. Después cometiste ese error, ¿no? Exacto. Y entonces ya, en el 90 fui a España. Las primeras actuaciones no me fue nada bien, no me entendían. Sufrí mucho, pero me empeciné, no sé. Decidí seguir, no lo sé por qué. Habrá sido de repente que la ciudad, Sí. la libertad, un montón de cosas que de repente en Cuba no necesariamente Sí, claro, existían. puede ser, sí, ciertas cosas ahí. Y que tenía Cuba, yo lo tenía como, ese público está ahí. Sí. Esa gente ya me quiere, ya, eso puede esperar. Este es el reto que está como que tiene pica pica, ¿no? Claro. Esto es lo que tiene emoción. Claro. Y eso es necesario. Y para un artista. también, cuando yo llego a España estaba de moda Julio Zavala. Ujú. Entonces yo veía a Zavala, que era mulato también y caribeño. Yo decía, wow, me gustaría que me pasara lo que le pasa a este tipo. Y entonces me presentaron a un manager, porque claro, yo era que venía de Cuba, que era el cómico de moda de Cuba. Entonces siempre te presentan gente, estos amigos. Me Claro. presentan a este manager, se llama Tony Caravaca, que era el gran manager de Madrid. Me acuerdo que me dijo, bueno, ¿y cómo puedo ver algo tuyo? ¿Puedo ver algo? Y yo llevaba un cassette de video de aquellos. Betamax. Y entonces se lo doy, él lo cogió en la mano y me dijo, esto está bueno, porque no quiero perder un domingo viendo una mierda, viendo una tontería. Dios, no, sí está bueno. Supongo que lo empezó a ver, lo habrá pagado porque la televisión cubana para él parecería de cartón. Claro. Pero ese tipo me llevó un día a ver una grabación de un programa sensacional que hacía Concha Velasco y yo oía los murmullos en el pasillo. Ahí llegó Julio Zavala. Ahí llegó Julio Zavala. Y yo dije, Julio Zavala está aquí. Nosotros en Cuba habíamos visto ese especial donde él hacía a todos los cantantes del habla hispana. Y en un momento, por un pasillo, viene caminando un tipo con unos guardaespaldas, parecía un reggaetonero. Unos guardaespaldas, unas gafas, unas cosas, y tuvo una actitud. Julio Zavala. Y pasó, me cruzó nada más. 5 años más tarde, 8 años más tarde, en el 99, yo hice la gala de la hispanidad. Y fui a comer a un restaurante y estaba él. Y se paró a felicitarme. Ah, qué bonito. 9 años después. Qué bonito. Y yo me quedé muerto. Mira, Claro. estoy erizado a pensarlo. Claro, qué bella historia. Porque para mí él era Dios Sí, en claro. ese momento. Y para mucha gente. Qué buen momento, ¿no? Esos pequeños momentos que es como la graduación. Sí, mira, estoy erizado. Nunca lo había contado así como lo he contado ahora. Qué bello cuento, qué bello Sí, cuento. sí. Una pregunta sobre tu salida de Cuba que me llama la atención. Siendo tú tan famoso, Sí. y siendo como de alguna forma un valor cultural tan importante para ese país, ¿no hubo resistencia de la dictadura para que te fueras? A ver, ellos crearon como un mecanismo en el año 90. Empieza el periodo especial de esa gran... ese momento muy miserable económicamente, ese momento crítico. Y entonces ellos no tenían ni los medios ni nada para que todos esos artistas tuvieran trabajo y tuvieran... Entonces crearon una cosa llamada el PRE, Permiso de Residencia en el Exterior, que a mí de hecho nunca me lo dieron, pero bueno. Pero crearon eso porque había un presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba que se llamaba Abel Prieto, que en ese momento era un aperturista, ya no lo es, era muy open en aquel momento, o a lo mejor lo diseñaron así, ya yo no me creo nada. Sí, sí. Y entonces él como que facilitó un poco que artistas que tenían cierta relevancia, bueno, pues un probar. tiempo. Okay. Y entonces en esa coyuntura Viste la ventana. yo voy a España
como yo no fui como uno viene a Miami, como que ya, definitivo, viniste ya, rompiste No, yo fui a España ahí como en un momento de una relativa permisividad, Okay. donde se suponía que tú si ganabas dinero, ibas a pagar unos impuestos a Cuba, que nunca pagué. Nunca pagué nada. Porque aparte los primeros años no gané, estaba sobreviviendo. No había impuestos que pagar. Estaba sobreviviendo. Sí. Pero fue en esa pequeña coyuntura. Creo que también cuando eres comediante, la gente tiene una cierta empatía contigo, una cierta simpatía. Sí. Sea el ministro de Cultura, sea Sí, pasa. un general, sea hasta el que te va a torturar. Sí. Tú eres comediante. Y tú realmente no estabas haciendo humor político ni estabas haciendo nada. Bueno, yo tiraba mis cositas. Okay. Y sobre todo en el cabaret siempre fui bastante atrevidito. Bien. Pero me lo perdonaban. Yo creo que creo que en la dictadura hay como un momento donde ellos necesitan una válvula de escape. Sí. Ahora pasó hace unos años con un programa que se llamaba en Cuba, bueno, el personaje de Pánfilo, bueno, que hasta Obama fue y lo saludó cuando fue a Cuba. Y la gente decía, pero ese tipo como... hasta que ya dijeron no más, ¿no? Pero siempre hay como... Lo hizo Franco en España. Sí. Había un humor que decía de momento una cosita. En Chile lo hacía Coco Legrand. Sí. Es como juega con la cadena, pero no con el mono, como dicen, ¿no? Pero mientras tú estés jugando con la cadena, Qué bueno está eso. sí, ellos dejan un poco ahí, pero es parte de la estrategia de un poder absoluto, ¿no? Sí. Supongo yo estoy aquí especulando. Yo creo que les pasa a veces en la experiencia en Venezuela es que es como un hueso difícil de roer. Además, entonces son no, gente no querida, sale bien, son la gente querida, son gente que responde, claro, que tiene como otros intereses. ¿No? Sí, tienen que un poco, incluso el poder absoluto, sí. Hasta el poder absoluto, tiene que a veces tragarse el amargo del humor. Sí. Porque igual el tema es lo que tú dices. Hasta que no te pasa. Hasta que ellos dicen, sí. Entonces, en verdad, ellos son los que deciden cuándo es el mono y cuándo es la cadena. O sea, el límite. Exacto. El límite de ellos. Ok, entonces llegas a España. Sí. Una de las cosas que tiene España, y creo que tú eres la persona indicada, perfecta para explicarme eso un poco mejor. Yo tengo la percepción de que España tiene una cultura de televisión muy arraigada. La televisión para ellos, incluso ahorita, es muy buena. Tiene mucho contenido local. Son muy juegos. Grandes profesionales. Entonces, grandes productores. Sí. Llegaste a ese mundo, obviamente en otra época, pero en ese momento ya lo que tú decías, que en comparación con lo que de repente estaban viendo en Cuba, llegaste a otro planeta. Llegué a Hollywood. Llegaste a un Hollywood. Al Hollywood en español. Al Hollywood en español, sí. No fue fácil, ¿no? Yo me acuerdo que, yo te digo, llegué, empecé otra vez, yo que venía de Cuba, de los grandes teatros y eso, empecé en los bares, pero en bares de 80 personas, y donde no tenía tanto éxito porque había códigos que necesitaba aprender, que los fui aprendiendo. Yo llegué en el 90, después vine a Cuba, pero en el 91 me establecí. Ya en el 92, 93, ahí iba haciendo cositas. En el 94 me fui a vivir a Andalucía por unos meses para trabajar con una compañía de teatro allí que me habían visto y que me ofrecieron trabajar con ellos. Y en Andalucía, que es la gracia de España, wow. Es donde le pillé la cosa a España. Porque ahí sí es cómico todo el mundo, hasta el que te vende pan. Todos son comediantes. Todos son comediantes. Y hablan así ciudad particular está? Mico, yo estaba en Málaga. Oye, este cubano que tiene un salero, que tiene una cosa, que tiene... Entonces todo es así. Todo es como que el humor es moneda de cambio en Andalucía. Es el arte, como le dicen ellos. El arte. Que tienes un arte que no te lo puedo aguantar, niño. Eso. Y hablan divino, ¿verdad? No, muchachos. Entonces ahí, yo en Málaga, en las noches, hacia mí. Y ya una noche me acuerdo de un lugar que se llamaba El Dolmen, ahí la rompí. Y yo dije, wow, aprendí a actuar para los españoles. Y era de vivir allí, de saber lo que está pasando, de saber por qué sufren, por qué lloran, por qué Si tú sabes los problemas que tiene la gente, yo creo que ahí está todo. Si tú sabes qué angustia a la gente, tú puedes hacerlo reír. Claramente. Qué buen consejo. Y otro importante es que no llegaste y los leíste en un día. Fue un proceso. No. Claro, es un proceso. Pasa muchos comediantes aquí en Miami que todavía están y bueno, es que acabas de llegar. Es un proceso de aprendizaje, de inmersión, de andar con españoles. De integración. Yo no andaba con cubanos. Y entonces hice todo eso y ya de ahí me fui a Barcelona y en Barcelona estaban haciendo un casting para la primera obra del Teatro Nacional. Y una cubana me dijo, oye, ¿no te vas a presentar al casting? Digo, ¿de casting?
no, pero no. Y entonces, no, me dijo, no te vas a presentar Hay una cosa que hacen todos los años en Barcelona que se llama la Marató del Espectáculo, en catalán. En la Maratón del Espectáculo. Donde de todas las obras que hay, en Cataluña sobre todo, se presentan 10 minutos. Tú tienes 10 minutos. Y yo logré colarme ahí a última hora porque el tipo había ido a Cuba y lo habían tratado bien y me quiso ayudar. Y fui con el mismo video malísimo ese algo ayudó. y me ayudó. Y entonces fui. Y esa noche, eso fue en 95, por ahí. Ya yo había pasado Málaga, ya había pasado mi escuela. Y esa noche cuando yo salí al escenario, hice ya unos monólogos que yo había escrito en España, ya pensando en España. Hice 10 minutos de eso. Y cuando yo terminé, la gente empezó a dar patadas en el suelo. Y yo dije, ay, esto no funcionó. Y entonces, bueno, salí. Y ese era el triunfo total. Esa es la señal. El triunfo total. La gente empezó a dar golpes en el suelo. Taca. Y cuando yo salgo por la pata, hay un muchacho ahí que me dice, felicidades. Un muchacho conocido muy gay. ¿Quieres trabajar en el Teatro Nacional? Digo yo, ¿en el Teatro Nacional? Sí, porque están buscando un mulato que haga un personaje y no sé qué cosa. Y yo dije, no sé. Y me dijo, ve el lunes a este lugar. Y yo fui el lunes a ese lugar, hice ese casting y me escogieron para esa, que fue la primera obra del Teatro Nacional, que fue, imagínate tú, la inauguración del Teatro Nacional de Cataluña, con todo lo que significaba eso políticamente, culturalmente, y ahí con todos los actores mejores de Barcelona, que algunos son los de los mejores de España, estaba yo ahí de casualidad. Bueno, no de casualidad, pero entiendo lo que dices, porque sí. es una mezcla de talento. O sea, tu talento te fue llevando. Sí. Y las oportunidades. Y las oportunidades. Tal cual. Esa es la suerte. La conjunción de esas dos cosas. De que fui esa noche allí, de que me encontré, de que la cubana me dijo, no te vas a presentar allí. Que si no voy a esa discoteca y no me encuentro esa cubana que me dice, no vas a presentarte en el Mercado de las Flores, que se llama el lugar. No voy a la maratón, si no voy a la maratón. No. Claro. Y de ahí, de Teatro Nacional, ya empezó todo a cambiar, porque ahora yo tenía un salario alto como actor de Teatro Nacional. Wow. Un salario público español, salario europeo, ¿me entienden? En aquel tiempo eran como, no sé, como 6.000 euros. En el año 96, 6.000 euros, que yo era como rico de momento. No, y 6.000 euros en España. Sí, pero imagínate que en 96. Sí, claro. Imagínate en 96. Y entonces, además, asegurado, sin riesgo. Por hacer, entonces vino otra carrera mía, que es una carrera de actor teatral. Con esa compañía hice 3 obras. Hice Ángeles en América, después hicimos el musical Guys and Dolls y después hicimos La Tempestad de Shakespeare. Wow. Y todo eso en catalán. Me mandaron a estudiar catalán a la Escuela de Normalización Lingüística. Y entonces me metí como 2 años siendo actor catalán. Perfecto. Y ni no hacía comedia. Sí, esto cambió tu vida completamente. Yo estaba ahí cambió tu vida, tu idioma, tu ciudad. Trabajando con esa gente, todos grandes actores, aprendiendo con ellos, todo lo que sea. También yo venía de actuar en Cuba. Claro. Para ellos yo también era un tipo muy singular y que tenía como unas habilidades también para la comedia. El personaje que me dieron en la primera obra era cómico y la rompí. Sí. Venían toda la gente a felicitarme, hasta el presidente de Cataluña, Jordi Puyol, todo vino a felicitarme. Bueno, entonces, sí. Y en medio de eso, qué cosa más loca, viene el cumpleaños de uno de los actores, que yo era un personaje de reparto y él era el protagonista, que era uno de los actores más queridos, lo es hoy en día, de Barcelona, se llama Pere Arquillué. Y le dije, ay, en tu cumpleaños voy a hacer tu regalo, voy a hacer actuar. Dice, ¿actuar de qué? No, voy a hacer comedia. Porque ellos sabían que en el camerino yo hacía cosas que se morían de risa. Okay. Vas a hacer comedia, sí. Dice, bueno, ok, va a ser en tal lugar. En un lugar que era muy cómico, se llama La Bodega Bohemia. Y esa noche, cosas de la vida. Yo, después de 3 años, 2 años, sin hacer nada de comedia, me paré y actué para la compañía de teatro. Y se murieron de la risa. Bueno. Y entonces, esa noche ahí había un tipo que se llamaba Sergi Dantí, que era un manager de cómicos. Y te vio. Y me dijo, quiero hablar contigo. Y me dijo, no, yo en Teatro Nacional. Dice, ¿Teatro Nacional? Dice, no, tú tienes que hacer tu carrera de comediante. Y me dio unas luces. Me dijo, mira,
tu espectáculo está muy bien todo, pero ahí no luce. Vamos a buscar un director teatral que le ponga unas luces bonitas, que le ponga esto, que ponga un detalle. Ahora te desplazas aquí. Vamos a convertir tu monólogo simple en un espectáculo teatral. Porque cuando sea un espectáculo teatral, yo lo puedo vender por toda España. Claro, porque él entiende un poco lo que consume el español. Y en aquel tiempo, los ayuntamientos de España tenían mucho dinero. Sí. Y contrataban teatro, no a un cómico para hacer en el escenario. Sí, claro. No había surgido todavía el Club de la Comedia ni nada. Exacto. Estamos hablando del 96. El Club de la Comedia es el 2000 Bien. cuando empieza el boom de los monólogos. Pero en el 96, si era teatro, era un bien cultural. Y pagaban por eso. Sí. Y a partir de ello me hice todos los pueblos de España. Wow. Sí. Y haciendo teatro, pero con... Haciendo mi y espectáculo. tu espectáculo... Se llamaba y Me era sale de mi comedia. cabecita. Un espectáculo se llamaba Me sale de mi cabecita. Hice 1005 actuaciones. Wow. Sí. Tú solo. Sí. Wow. Por toda España Por y todos los saliste- pueblos. ¿Y eso te sacó a España o fue muy local? España. Wow. Empecé, la gente, yo no había salido en la televisión. Sí, sí, La esto gente me conocía. Empezaron un día, con ese mismo manager, él me consiguió en el 99, 98, 99, sí, por el 99, un programa de televisión en Antena 3, yo de presentador, a las grandes ligas. Sí. Y fui a actuar al mismo lugar, a un lugar donde había actuado cerca de Bilbao, se llama Las Arenas, el Teatro de Las Arenas. Fui a actuar cuando ahora estaba en la televisión. Y fui, y el teatro estaba a 70%. Y le dije al tipo, pero si ahora salgo en la televisión, ¿cómo ahora está el 70%? Me dijo, es que ahora te pueden ver gratis. Cómo cambian las cosas, ¿no? Me fue a ver más gente cuando no salía en la televisión que cuando salía. Eso es totalmente contraintuitivo. Qué Lo que fuerte. es totalmente Con lo- loco, cómo ¿verdad? funciona. Sí, 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 dice, totalmente. que ahora te pueden ver gratis. Me dijo. Totalmente. Digo, bueno, a lo mejor fue una idea de él, pero fue lo que me dijo. Digo, se Sí, me quedó no. para siempre. No, total. O sea, obviamente... Había gente. Claro. Estaba Pepe Rubianes, que no lo conocía nadie de la televisión, y el teatro estuvo 15 años lleno. Era un cómico catalán, gallego que vivía en Barcelona, y que era ídolo. La gente iba los sábados. Era como, vamos a salir, vamos a ver a Pepe Rubianes. No salía, no gustaba en la televisión. Sí, sí, Y, pasa. de hecho, ese tipo que te dije a ti me dijo, eso fue otra cosa que me dijo, ok, vamos a trabajar juntos, quiero que veas a Pepe Rubianes. Y fuimos a ver a Pepe Rubianes, que después me hice amigo de él. Y Pepe Rubianes era un cómico, muy cómico, que era muy teatral. Por eso no tenía éxito en la televisión, era muy grande todo. Histriónico, sí. Muy histriónico. Pero tenía una cosa maravillosa. Cuando terminaba el espectáculo, tú querías ser amigo de él. Y él me dijo, esa es la diferencia. Claro. La gente lo quiere a él. No solo se ríen, lo quieren. Qué importante, ¿no? Y a Es mí, más difícil incluso a mí lograr. me gustan los cómicos que logran eso, como una empatía, como una cosa de que no se quedan... Porque el cómico muchas veces es una persona tímida. 100%, sí. Entonces le da miedo ese traspase hacia lo emocional, hacia la conexión real. Porque ahí es un terreno pantanoso para el cómico. Sí. Cuando el Más bien cómico logra... en la risa se refugian. Claro, cuando el cómico logra pasar a ese otro lado, se vuelve más trascendente. Claro, totalmente. Es lo que hizo Billy Crystal con aquel espectáculo famoso 365 no sé qué cosa, o Whoopi Goldberg, o lo que hace Chappelle a veces. Sí, totalmente. Cuando de momento te toca... A veces me encantó. No, Chappelle... Porque también se meten peor. Sí, se mete pero Sí, pero puede entrar en un pero entra rango muy reflexivo empático. que no hay una Eso. risa. Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí. Yo creo que... y eso me lo enseñó viendo... Por ejemplo, yo fui a ver a Gila Wow. y comí con él y todo, porque mi hermana era mana de Gila. Y Gila era fan de Pepe Rubianes. Cosa más loca. Gila era Dios en la comedia española, pero él era fan de Pepe. Eso existe, pasa mucho acá también, el comediante de comediantes. Claro. Él era el comediante. ¿Cómo Eso. se llama este aquí, el que todo el mundo adora? Atel. ¿Cómo es que se llama? Y el otro que estuvo toda la vida, que estuvo también en Saturday Night, que era muy grandote, que contaba aquellas historias absurdas. No sé. No, McDonald. Norm Macdonald. No, claro. O sea, Sí, Norm comediante, Macdonald es comediante. comediante, uno de mis favoritos. Sí. No. Yo les ando pasando clips de él por TikTok y por Instagram, ruedan mucho. Pues y- yo viendo a Pepe dije, wow, Sí, ¿quién pudiera hacer eso? sí. Que pasa de la comedia a un momento así del corazón, ¿no? Y ahora, ¿qué hiciste con esta experiencia de la televisión?
apagó un poco tu éxito teatral? ¿Tomaste alguna Bueno, decisión pues, o duró un fue poquito, temporal y duró ya? un poquito. Ya con ese programa me vine a Madrid. Y en Madrid me metí en una sala que era una sala para comediantes, se llamaba la Sala Atril, Ujú, que la cogieron, la compraron unos comediantes que se llamaba el Grupo Illana, y montan ahí cosas para hacer comedia. ujú. Y yo ahí me presenté, me presenté, aprovechando que ya estaba en Madrid, y funcionó muy bien. Ujú. Entonces empezaron a venir gente a verme, y una noche vino una chica, que se llama Ana Rivas, y me dijo, nosotros estamos preparando un programa con este estilo que tú haces. Yo, qué bien, qué cosas. Ya había salido en la tele, había hecho que te dije esto con Julio Zavala, ya había salido un poquito, ¿no? Este programa, sí, es un programa de la tele de pago, de la televisión de pago. Es un programa pequeño todavía, no va a ser masivo, pero va a ser como un programa boutique. Ujú. Se va a llamar El Club de la Comedia. Wow. Y quiero que vayas, me dijo. Me dijo, hasta ahora solo han ido gente muy famosa, pero tú vas a ser nuestro primer invitado no famoso. Wow. Te lo dijo así. Sí, sí. Y- Porque todos los que habían ido eran la gente que estaba como... Y fue a todo el mundo hizo un monólogo en el Club de Comedia. Claro. Los cantantes, los actores, los presentadores de la televisión, todo el mundo. Explícale a los que no conocen Club de la Comedia qué fue y el impacto que tuvo. El Club de la Comedia fue el despertar del stand-up en español en España y que tuvo una influencia muy grande en toda América Latina. Fue la idea de José Miguel Velázquez. José Miguel Velázquez era el productor general y era un tipo que había vivido en Estados Unidos. Y sabía la influencia tan fuerte de tener stand-up aquí. Y él usa a esta chica, Ana Rivas, yo creo que incluso esa productora, Globo Media, que era en ese momento la productora más importante de la televisión de España, los dueños eran José Miguel y el otro era Emilio Aragón. Ujú. Emilio Aragón es el hijo de Miliki, de Gaby Fofo Miliki, aquellos Ok, famosos claro. payasos. Y Emilio Aragón nació en Cuba, pero cuando triunfa la revolución, ellos se van. Y él se cría en Chicago. Entonces Emilio también tiene una formación muy americana. Él Y sabía Chicago es una ciudad mucho de comedia. Entonces sabía mucho de todo eso. Entonces, entre Emilio, ellos crean este formato que se lo venden a una televisión donde la gente se abonaba, sí. Canal Plus. Y era, quiero ver algo especial, voy a ver a Alejandro Sanz haciendo un monólogo. Voy a ver a Boris Aguirre haciendo un monólogo. Voy a hacer a la gente que está de moda aquí en España en este momento, haciendo algo que no hacen. Y ese era el programa. Era el programa hecho en un teatro con público en directo, que eran los abonados del canal que les regalaban ir ahí. Ok. Y entonces el programa era muy vistoso, con una banda de jazz, con una producción impresionante, y salían esta gente muy famosa a contar en 8 minutos una reflexión de la realidad española. Eso, claro, eso fue Sí. un boom. Había un grupo de escritores que le escribía a esa gente, porque esa gente no eran comediantes casi ninguno. Te digo, el primer comediante que salió fui yo. Eran gente famosa. Exacto. Ese grupo de escritores, el jefe del grupo de escritores era Pablo Motos, el de Los Migueros ahora. Ok. Eso era Pablo Motos, el jefe de escritores de Club de Comedia. Que era un muchacho joven, con mucha idea, con mucha iniciativa, Sí, sí. y que creó ese grupo. En ese grupo escribían algunos que después se fueron los comediantes más populares de España, como Luis Piedrahíta, Eva Wow. H. Toda esa gente eran de los escritores, Arturo Campos. Es que al final todo es un ecosistema. O sea, Sí. se van pasando por facetas, conociendo gente, aprendiendo, Claro. aprendiendo y después, Y bueno. se volvió, cuando yo hice no el primer programa, yo hice como el cuarto, quinto, el sexto, no sé qué cosa. Porque eran los miembros del club, que eran los... Sí. Y entonces, y yo era como, a nosotros que veníamos así de una vez, éramos como invitados, asociados, algo así, a invitado al club. Y yo vine y hice ese monólogo, pero ese monólogo yo lo había hecho. Lo El tenías monólogo del medido. negro, que era una cosa que había hecho. Y fue... Y entonces me volvieron a llamar, y eso me creó en la clase artística española como un prestigio. Estatus, sí. Porque pero esto no es el programa, porque esto es un programa que hay que pagar para verlo y donde sale la gente más. Y en ese contexto, este está brillando. Entonces, los mismos grandes, es decir, Santiago Segura, toda esa gente que estaban de moda allá por Torrente y todo, entonces todos eran amigos míos, de todo, porque yo era como... Una buena época, pues. Sí, muy buena época Sí. porque era como, ellos decían,
ok, yo soy esto, pero yo no puedo hacer eso que hace este. Sí. Ese era el punto realmente, ¿no? Es como, eso es una especialización, es un oficio. Y ahí está la astucia de Ana, correcto, Sí. que vio y dijo, agreguemos esto a ese concepto, ¿no? No, y después ya se dieron cuenta Que de era la eso. necesidad de que fueran cómicos. Ujú. Y entonces hicieron un concurso del cual yo fui jurado, el primer concurso de Club de Comedia, donde se presentaron en ese concurso Goyo Jiménez, Eva H., que fue la primera ganadora, Sí. Leo Harlem, todos los cómicos que son de moda ahora en España. Claro. Ellos hicieron el concurso porque dijeron, hay que ver cómo Se atraemos, convirtió como en la cantera, básicamente. cómo atraemos a los Sí. cómicos que son cómicos reales, con lo cual, en primer lugar, nos vamos a quitar la necesidad de estar peleando con un guión, Exacto. porque los cómicos se escriben. Tal cual. Hacen su trabajo y ya. Sí, sí, sí. Y entonces, ese programa ahí hizo un escalón a otro nivel. ¿Y qué hizo para ti? Sí. Todo. Porque es que me hizo muy conocido, pero conocido en el buen sentido, ¿no? Claro. No es que eres conocido de un programa de chisme, eres conocido de un programa que tiene viso, Con prestigio. viso cultural, que tiene, ¿me entiendes? Que tiene caché. Entonces, después ellos crean una obra teatral derivada del Club de la Comedia, que se llama 5hombres.com, donde ellos hicieron una selección de todo lo mejor que habían escrito sobre relación hombre-mujeres y cogen a 5 de los que participábamos regularmente ahí para hacer eso. De esos 5, el menos conocido seguramente era, y ya yo era bastante conocido, pero ahí estaba Florentino Fernández, que era lo más popular que había en España en ese momento en la televisión, en un God of Flow, le dicen. Estaba Nacho Novo, que era un actor muy, muy importante en ese momento en el cine. Estaba, bueno, otro actor que se llama, bueno, ya me acordaré, que Valero, Antonio Valero, que en ese momento era el coprotagonista de la serie que tenía los índices más grandes de audiencia casi de la historia de España, con Emilio Aragón. Wow. Y el otro era Javier Veiga, que era el primer presentador del club. Y yo, es decir, yo caí ahí Entonces, hicimos una gira por España y rompimos todos los récords históricos de recaudación teatral. Wow. Habían inaugurado un teatro nuevo en Bilbao que se llamaba el Euskalduna, que cabían 2.700 personas. Y nosotros hicimos 17 presentaciones seguidas. De comedia. No es de rock o algo así. Sí. Y esto era un programa de televisión pagado. Y era un programa, ya creo que no sé, creo que ya lo habían abierto. Ok. Y entonces, Bueno, pero que te habla entonces del éxito que eso, fue. una locura. Entonces ellos, era una locura. Es decir, nosotros estábamos primero en Madrid. Primero tuvimos 2 años en Madrid haciendo de martes a domingo, nada más descansábamos los lunes, los sábados doble función, todo vendido 3 meses antes. Era una locura. Y venían, por ejemplo, venían a vernos el presidente, el juez, general, lo que sea, porque era la moda. Todo el mundo quería ver esa cosa. Claro. Y fue una etapa hermosa. ¿Y qué puertas Hermosa. te abrió en España? ¿Qué otras cosas hiciste a raíz de eso? Bueno, mira, trabajé en el cine con Berlanga, Wow. con Iborra, hice como 10 películas seguidas en ese poco tiempo. Hice varias series, hice una serie con Emilio Aragón que se llamó Casi Perfectos. Pude dirigir mi propia película, Un Rey en La Habana. Todo eso me lo generó que tenía una presencia ahí. Todo eso partió del club. Claro. Todo lo que hice. Sí, sí, sí. Eso es un antes y un después. No solo para ti, pero para la comedia en España. como Mucha dices tú. gente. Mucha gente. Y más allá de España. Y más allá de Trascendió España. fronteras. Más allá de España, sí. Ahora, voy a hacerte la misma pregunta que te hice de Cuba a España. Sí. Si te está yendo tan bien. Y aquí ya no Claro. podemos hablar Qué de locura. no podemos hablar de un país que está en crisis y que es un Claro. periodo especial. Habrá gente que en España la gente... No, la crisis sé vino que- después, en 2007. Exacto, Yo me fui en 2005. Exacto. Estábamos Entonces, en buen momento. estaba en buen momento, un país divino. Yo amo España, solo la gastronomía, por ahí Sí. tengo Sí. debilidad por ese país. Y bueno, eso, haciendo Es que yo no me películas. vine acá. Tú no te viniste acá. No. Yo hice mi película y fui con ella al Festival de Comedia de Málaga que empezaba. Que ese año o el año anterior había empezado. Y un crítico me vapuleó la película. Y no sé por qué me dio a mí por pensar que eso era porque no era español. Con todas las oportunidades que me habían dado. En ese momento pensé como, no sé, como... Al final uno no sé. Al final como que no soy de aquí. No sé por qué me dio por eso. Me molesté un poco. Te molestaste con molesté. con esa situación Con y la esa situación proyectaste la al... proyecté, y entonces yo estaba haciendo en ese momento un espectáculo
mi otro espectáculo, ya después de que había hecho en Barcelona, que se llamaba Un cubano en la corte del rey Juan. Se llamaba porque se llama Juan Carlos Rey. Y lo estaba haciendo en el Teatro Infanta Isabel. Y por ahí se apareció el dueño del Canal 41 aquí, Romay, que tenía un teatro también en Madrid. Y me deja una nota. Estaba Ricardo Darín haciendo... él hacía a las 8 y yo hacía a las 10. El manager de la obra, o el productor de la obra de Darín, que era Arte, me dice, oye, aquí estuvo Omar Romay y te dejó esta nota. Y yo, ¿quién es Omar Romay? Y dice, no, los Romay son una familia de la historia de la televisión argentina, y que le escribas. Yo le escribí y me dice, mira, yo tengo un canal en Miami y yo necesito a alguien como tú. Y yo le puse, ¿viste mi espectáculo? Y me dijo, no, pero esta semana eras la portada de la Guía del Ocio. Algo estarás haciendo cuando tú eras la portada de la Guía del Ocio. Wow. Y decía, comediante cubano. Yo tengo un público cubano y tú creo que te necesito. Parece que él también llegó aquí y preguntó quién será, no sé. Ok. Y yo no quería venir. Él me dice, pero ven y prueba. Digo, no, pero si aquí me va genial. Pero pásalo de esa crítica. Y yo tenía esa carta ahí de que él me había escrito. Entonces le escribo, oye, ¿sí empieza esto de ir a Miami? Y me dice, claro. Y entonces le digo, oye, pero voy 6 meses, ¿eh? 6 meses. Me dijo, sí, 6 meses. Era un viejo zorro. Dice, 6 meses, con 6 meses sí. Y vine por 6 meses. Y aquí estás. Con mi casa, dejé todo ahí, mi casa, mi vida, todo. Yo seguía pagando hasta el seguro del carro 1 año y pico después, porque yo pensaba que iba a volver. Y a los 6 meses me dijo, pueden ser 9. Y a los 9 me dijo, ¿podemos renovar por 1 año? Uf, y me fui quedando. Sí. Increíble, ¿no? Pero funcionó muy bien aquí. Claro. Tenía una libertad es que también. Ahí va la pregunta. ¿Por qué no habías pensado en Miami antes sabiendo que aquí está? Claro, porque me iba bien en España. Gente, sí. Y yo supongo que en Cuba nos metían un estigma, ¿no? De Miami, te vas a ir a Miami, sí. Miami. No sé. Sí, Miami tiene esa connotación, ¿no? Mucha gente interpreta Miami de maneras distintas. Es una ciudad que tiene muchas interpretaciones. Sí, hay como una cosa ahí equivocada sobre la gente no sabe ni qué es Miami. Y ha cambiado mucho también, entonces tiene una percepción desactualizada. Entonces, para mí, yo era feliz. ¿Sí? Podía elegir el trabajo que quería hacer. Y vine acá y primero yo quería ir. Primero cuando las primeras semanas del programa era demasiado trabajo, demasiada presión. No era el nivel que yo estaba acostumbrado en la televisión española. Había un camarógrafo fumando y yo decía, ¿pero esto qué es? Y me entiendo, un camarógrafo fumando y yo decía, ¿pero qué pasó aquí? ¿Pero de dónde caí? Pero empezó a tener mucho éxito, mucho. Claro. Empezó la gente a divertirse con aquello. Y al final es tu público natural, ¿no? Era ese público cubano. Y entonces, y además yo tomaba las decisiones. En los otros programas yo era alguien que aquí yo producía, dirigía, tenía el control, podía realizar mis sueños. Sí. Y entonces, jugando ahí me enamoré de ese juego. Claro, es parte de eso, el control también. Sí. Eso tiene responsabilidad también, pero cuando puedes hacer todo tú, te sientes un poquito más orgulloso del trabajo, ¿no? Sí. Te quería preguntar, ya para cerrar el tema de España, ¿hubo alguna reacción de colegas españoles o de gente de tu audiencia en España a la decisión de tomar de irte para Miami? No existían las redes, no existía nada, tú no anunciabas nada. Exacto. Además te vine por 6 meses. Exacto. Yo simplemente desaparecí. Sí, fuiste bajando la temperatura, el volumen. Desaparecí. Fíjate, si yo estaba bien popular en ese tiempo, que a mí me escogieron para hacer Madagascar, para doblar Madagascar. Wow. La voz de la cebra soy yo. Okay. Éramos Paco León y yo, ¿no? Paco León, una actriz que era muy popular, Belén Esteban. Y yo hice eso. A los 2 años, o 3, no sé cuánto, o 5, no sé cuánto pasaron, ya estaba aquí. Cuando vino la segunda parte, ya no me llamaron. Claro. Porque para ellos yo estaba off. Ya, listo, sí. Pasa, fuera de órbita, ¿no? Sí. Bueno, voy a hacer una pausita más para hablar de unas cositas de Chiste Interno que quiero que escuchen y bueno, vean y compartan y ya volvemos. Chicos, quiero hablarles de Chiste Interno Academia, el lugar de cursos de comedia. Ahí tenemos cursos on demand,
cursos online en vivo y también tenemos cursos presenciales. Yo los invito a que vayan a chisteinterno.com/academia y vean todo lo que tenemos ahí para ustedes. Hay cursos de stand-up, cursos de escritura de comedia, cursos de propuestas creativas, de producción de podcast y también de creatividad. Así que nada, vayan por allá. Si usan el código CHISTE van a recibir un 10% de descuento en su primera compra y nada, nos encantaría verlos por ahí. Estábamos justamente en tu llegada a Miami. Entonces, claro, tienes Es muy cómico una cosa que dijiste ahora, dice, estamos pasando por países como si fueran días, Sí. porque no va el tiempo, ¿verdad? Pero yo tuve un intento también en México, antes de España, justo en el 90. Wow. Estuve 6 meses actuando en Mérida, ya me propusieron, oye, quédate más tiempo, no sé qué cosa. Dije, no. Me fui a República Dominicana, estuve ahí en la televisión dominicana con el tipo También, más famoso que había en ese tiempo, que se llamaba Freddy Verajoico. Claro. Con Freddy. Justo aquí estuvo Carlos Sánchez la semana Estuve pasada. en el programa. Yo estuve en el programa de Freddy. Sí. Freddy me regaló a mí los primeros $40 de mi vida, que en aquel tiempo, año 90, para un cubano era fortuna y para un dominicano también. Sí. Y sí, yo hice todos esos caminos hasta que salté a España. Exacto. Sí. Y lo interesante es que hiciste todo esto y llegas a Miami, que es como para el cubano el lugar natural para llegar. No lo era en mi tiempo. Exacto, Sí. pero llegaste básicamente con todos los superpoderes para llegar y triunfar. Claro. Y eso fue lo que más o menos pasó, ¿no? ¿Cómo A fue mí tu me dijo, llegada a a Miami? mí yo vine aquí a hacer primero, mira, déjame contarlo cómo fue. El hombre me dijo, no, pero en 6 meses. Le digo, déjame ver cómo es Miami. Me dijo, ok, te vamos a organizar un evento, una actuación. Me lo organizaron en un teatro que se llamaba el Teatro de Venevisión en aquel tiempo, Wow. que estaba en la Yu Juan. Sí, lo anunciaron y se vendió rapidísimo. Entonces vine, hice la actuación, hice 3 noches, ok. Y el lunes, o algo así, había un productor aquí que era como el productor principal de ese canal, Okay. que era como también el asesor el que le decía a Romay, porque Romay era argentino, no, mira, contrata a el que le hablaba de quién eran los artistas cubanos que tenían como arraigo con la gente, Claro. que tenían jalón. Y entonces ese mismo que seguramente le dijo, sí, trae. Ese mismo que se llama Cáceres Manso Cachito, hace una comida en su casa, pues, no, para hablar, que quería hablar conmigo. Y estábamos ahí comiendo, nunca lo olvidaré, estábamos comiendo y me dijo, mira, yo no he estado en España. Me dicen que te va muy bien, no sé exactamente cómo te va, pero tú no eres español. Yo vi lo que tú hiciste hoy en el teatro. Ok. Ahora mismo, en eso que tú hiciste, eres el número 1. Y el siguiente es el 10. Wow, qué duro, qué buena review. Me dijo eso. Y el siguiente es el 10. Así que si te quedas aquí te va a ir muy bien. Y le dije, pero es que yo tengo todo allá, tengo la vida, tengo todo. Mis hijos nacieron allá, mi esposa es allá. Me dijo, yo nada más te digo lo que te digo, debí hacer eso. Será por los años que estuviste ahí. Yo te conocí en Cuba, tú no estabas a ese nivel en Cuba. Será por haber lo que aprendiste allá. Es lo que te digo, piénsalo. Y me dijo, qué cómico, qué cómico. Y me dijo, y si te hacen una propuesta, pide mínimo $20,000 al mes porque para vivir bien hace falta 10,000. Pide 10,000 más. Bueno, bien. Eso fue, me lo dijo, me llamó aparte con una cerveza en la mano. Fue casi un acto mafioso. Fue casi un acto porque él tiene esa actitud así de capo. Y me dijo eso así con la cerveza en la mano. Me dio esas 3 cosas. Y claro, esas cosas se te quedan en la Se cabeza. te quedan. Sí. Fíjate que te la estoy diciendo. Sí, yo estoy nada. Esos momentos son de película. Sí, son momentos de película. Sí. Y todas esas cosas tienen que ver, ¿no? Sí. Ahora, esos 6 meses iniciales no fueron, aunque te vieron el talento, obviamente No, fue un boom. Fue un boom. Fue un boom. Un boom. Pero no me habías comentado que tuviste que hacer todo y que pasó de... Sí, pero fue un boom. Ok. Porque yo venía con muchas ideas frescas de España. Había visto mucha gente buena. Había trabajado con mucha gente buena. Yo había trabajado en varios programas de variedades de cosas, con gente que sabía mucho, gente que incluso estaba informado de lo que hacían los franceses. Claro. Pues yo había trabajado en el País Vasco también, que tampoco te conté esa parte. Trabajé en el País Vasco y trabajé con un tipo que se llamaba Anchón Urrosolo, que tenía una casa en San Sebastián y una casa en el lado francés, en Hendaya. Y él veía la televisión española y la francesa. Y entonces estábamos muy informados. Hicimos un late night que tenía 40% de audiencia y toda una locura, y yo escribía para él. Wow.
con otro escritor muy bueno de País Vasco, que ahora es profesor de escritura, se llama Michel Castambide, que escribió varias películas de Julio Méndez y todo, era un gran escritor. Escribíamos su programa. Yo aprendí a usar una computadora ahí. El primer guión se lo llevé a mano y el tipo me dijo, No, yo no leo eso. Me dijo, aprende, y tuve que aprender en casa de un amigo con una computadora. Imagínate que alguien ahorita te llegue con un guión escrito a mano. Escrito a mano. Y entonces, yo venía de Cuba. Claro. Y entonces... Y así es que se hacía. aprendí muchas cosas. Cuando llego aquí, yo venía con una mente en ebullición. Entonces, hablando con Cachito también, yo quiero un equipo de gente, yo quería un equipo de gente luminosa. Yo no quería los cómicos vulgares, yo quería gente como que estaba loca. Entonces, busqué al Pible, que es un tipo que es un cómico cubano brillante. A lo mejor no es el tipo para estar toda la noche como líder, pero un cerebro muy rápido y muy de los mejores escritores que ha tenido la comedia cubana en los últimos tiempos. Había otro que se llamaba Ramón Fernández de la Rea, que era escritor o poeta y escribe humor y está loco también. Pero si estaba en España, le dije, bueno, ok, tienen que traerse a Ramón, que habíamos hecho alguna cosa juntos en Barcelona, a Ramón Fernández, vamos a coger aquí a Pible, busqué a alguien más, y yo voy a ir viendo a quién voy escogiendo. Viendo en la vida aquí. Y me iba por las noches, íbamos a ver los shows, íbamos a ver las cosas, este no es demasiado evidente. ¿verdad? Y así me encontré una tipa con una guitarra en una fiesta, que era como una cosa muy rara, y le dije, te voy a escribir un personaje de una monja que canta y que es muy sexual. ¿Así? Sí. Era una cubanoamericana. Wow. Me encontré en casa de Mauri Gutiérrez, un tartamudo, que no sé qué cosa, que bailaba y levantaba el pie para arriba así, pero que la gente se reía, y dije, tú vas para mi programa también. Y empecé a traerme a todos los locos. Claro. Ese es un ensamble de comediantes. Y entonces, claro, hacíamos locura. Para la televisión de aquí, hacíamos locura. Yo quería hacer más locura, lo que en la práctica no podía, porque claro, no daba tiempo a cambiar. Yo quería entrevistar a la gente sentado en un inodoro, yo quería hacer cosas, yo quería divertirme y hacer muy locura. a los late show de esos formatos. Muy a los late. Y entonces, pero aún así lo que hacíamos, el tipo tenía miedo, porque él tenía un programa que había sido la cosa más grande aquí, que se llamaba el Making Bean, que era un tipo que casi eran los alcaldes de Miami, pero estaba un poco en declive, y ese era el tema. Eso estaba en declive y había problemas ahí. Y él me trae a mí y me pone, es decir, el Making Bean duraba de 9 a 10. Y él me pone a mí a las 9:45, los últimos, un show de 15 minutos. Hizo una buena estrategia ese tipo. Claro. Entonces me provocaba a mí para que yo le dijera al público que me dieran más tiempo. Me decía, dile al público que te den más tiempo. Y entonces la gente escribió así, hicimos hasta una canción, dame más tiempo, no sé qué cosas. Y nos subieron a media hora. Entonces era media hora y media hora nosotros. Y un buen día, un viernes, en medio del lunes es la hora tuya. Y yo dije, esta gente dice, se acabó. Fue una cosa un poco fuerte, pero bueno. Claro. Y así lo hizo. Y el programa tuvo un éxito. Fue por etapas, pues fue como subiéndole el Me lo fui subiendo y el programa fue un éxito tremendo. 2 años ahí. ¿Cómo se llama? Seguro que Yes. Seguro que Yes. Sí. Muy de Miami. Sí. De verdad que sí. ese no... ¿Y cuál fue el que hiciste después? Esta Noche Tonight. Esta Noche Tonight, exactamente. Que también me encanta el nombre. Buenos nombres. Entonces, claro, evidentemente la Mega, que era un canal más poderoso, que era una empresa más poderosa, nos vieron haciendo todas estas cosas. Sacaron un programa en aquel momento de lanzamiento de la Mega con Enrique Santos, pero que no despegó. No pudieron con nosotros, y entonces lo que nos hicieron fue nos tiraron la red. Exacto. Ahora, ¿qué diferencia sientes? Porque de estar trabajando en televisión en España, que era nacional, y de repente llegas a algo que al final es muy local, pero muy tuyo, ¿no? Sí. Al final es esa negociación, es complicado. Es cabeza de león, o cabeza de ratón o cola de león. Exactamente. Sí, el problema es que cuando la Mega me llama a mí, yo cuando llevaba esos 2 años en Canal 41 probablemente hubiera vuelto a Cuba, a España. Pero me llaman a Mega y ellos me dicen, vamos a hacer un canal nacional. Esto es otra cosa. Wow. Que no llegó a concretarse. Sí. Nos veían por cable, nos veían en Nueva York, nos veían en Los Ángeles. De hecho, fui a actuar a Los Ángeles y se llenó todo aquello. Y en Nueva York también. Sí se veía mucho en Puerto Rico. Sí.
De hecho, yo actúo todos los años en Puerto Rico y siempre llenamos Bellas Artes porque la gente lo veía. Claro. Llegamos a ser el programa más popular de Puerto Rico, Claro. siendo un programa de cubanos. Se veía mucho en... Había un canal que se robaba la señal y lo ponía en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, en la parte del Cibao, y yo era muy popular ahí también. Increíble. Sí. Y se veía en algunos lugares así, ¿me entienden? En Houston, que lo ponían. Una vez vinieron unos viejitos, unos tipos, una pareja de 60 y pico, 70 años, a saludarme. Hola, ¿qué tal? No, que venimos del Paso, Texas. Y yo, ¿cómo vinieron? En autobús. 2 mexicanos que vinieron a conocerme en un autobús. Claro. Y yo dije, wow. Es decir, el programa no tenía el alcance de un programa nacional, pero tenía esos atisbos ahí de que... Y también pasó algo que todos vivimos, no tiene que ver de dónde vives, Sí. que es el Internet. Llega el Internet y empieza a... Si hubiera estado fuerte el Internet, Exacto. hubiéramos sido la bomba. Exactamente. Entonces eso también Hubiéramos cambió sido- mucho la manera del consumo y hizo que un canal como la Mega Claro. o Mega TV perdiese fuerza. Claro. Porque, bueno, llegó Internet. Y Si ahora pues, nosotros hubiéramos estado en ese momento saliendo al mismo tiempo, como ahora se hace en redes y eso, con la cantidad de contenido que generábamos cada día, de locuras que hacíamos, que era tan divertido, hubiera sido bueno, una más locura. bien uno ve mucho ahorita gente reviviendo esos programas, poniendo clips tuyos de esa época. Sí. ¿Cómo es que se llamaba el personaje Cristinito? Cristinito. O sea, Internet está lleno de Cristinito segmentos es una evolución de aquel personaje de Bandurria que se yo, de Bandurria, que le tuvimos que cambiar el nombre por un tema político en Cuba. Ok. Cosas locas de Cuba. En el año 87, cuando hice este personaje, que se volvió el personaje más popular de Cuba en ese momento de comedia, yo quise continuar haciéndolo. Yo no, un tipo que tenía que era un tipo legendario que tenía un programa de radio que llevaba 50 años, que era el Récord Guinness, que se llamaba Alegrías de Sobremesa, que fue el programa que heredó de La Tremenda Corte. La Tremenda Corte, el famoso programa del que vino después este hombre. Él me dice, quiero que traes tu personaje para acá. Pero como la serie que habíamos hecho era en los años 50, antes de la revolución, en el capitalismo, para traer ese personaje a la actualidad como un personaje negativo para la juventud, para esas cosas políticas de Cuba, él me dijo, tenemos que cambiarle el nombre. Y yo le dije, no, yo no puedo cambiar el nombre de mi personaje. Claro, eso es fundamental. Y me dijo, pero ¿y qué podemos hacer? Y el programa era el programa de radio más antológico cubano. Y ahí trabajan los grandes cómicos, estaba mi padre también. Y yo le dije, no sé, pero yo no le puedo cambiar el nombre del personaje. Y digo, bueno, hay una solución que yo puedo hacer y no traiciono a mi personaje. Me dijo, ¿cuál es? Y yo le dije, ok, hay un momento en la serie donde alguien me dice Cretino, y yo digo, no, Cristino, me llamo Cristino Hernández. Si le ponemos al personaje Cristino Hernández, entonces sí lo acepto. Okay. Y me dijo, me encanta, Cristino Hernández. Y por eso a mí hay gente que me dice Bandurria y gente que me dice Cristinito. Claro, depende de la generación probablemente, o del país. Y es un personaje que se convirtió en el otro. Claro, qué buena historia. Sí, sí. Ahora, pasa algo también en tu carrera aquí en Miami que puede ser contra natura, pero es muy como parte de un artista como tú, un showman, que es el teatro. O sea, reconectar con el teatro y no solo la televisión, porque la televisión tiene obviamente el dinero, lo masivo, un montón de virtudes que el teatro no necesariamente ofrece, pero el teatro también tiene un montón de virtudes, especialmente la conexión directamente con la audiencia, que trae muchas cosas y bueno... Es insuperable. Explícame por qué el teatro es insuperable. No, porque ahí hay una adrenalina y hay una verdad. Es decir, eso lo digo yo en este nuevo espectáculo. En este nuevo espectáculo, al final yo le digo a la gente, mientras más tecnología, mientras más falsedad, mientras más virtualidad, esto se va a convertir en la comida orgánica de la comunicación. Aquí no hay corte, no me pueden poner un filtro, aquí hay lo que hay. Si me equivoco, lo van a ver. Si estoy un día glorioso, lo van a ver. Si no estoy glorioso, lo van a ver. Entonces, ese momento es un momento de tal nivel de humanidad, de verdad, ¿no? De profunda conexión humana. En el cine, yo hice una serie con los americanos, ¿me entiendes? Tuve la suerte esa, me escogieron con Woody Harrelson, yo estaba ahí, yo estaba fascinado de llegar ahí, ver a mis ídolos y eso. Pero después que los conocí no pasó nada grande más. Porque era hacer las escenas. No. Para un equipo, para un camarógrafo, un sonidista, no es lo mismo. Cuando tú terminas de decir algo y hay una explosión de risa, ahí te están alimentando. Sí. Y eso siempre lo olvido y lo vuelvo a recordar cuando vuelvo al teatro. Sí. Ahora cuando he vuelto,
Cuando veo lo que pasa ahí, a veces se lo digo a la gente al final del espectáculo. Si me preguntan qué es la felicidad, yo no sé exactamente cómo definirla, pero sé que es esto. Sí, Es pararme aquí y es el momento más feliz de mi vida. sí. Y es lo que tú dices, a veces uno dice un monólogo, estás tú solo en tarima. Es una comunicación. Estamos todos. Están todos hablando y hay una comunicación, un Sí. feedback, y si el comediante no tiene eso, Está o el jodido. artista no está Eso me lo hablando dijo un director teatral en España, uno de los grandes, hace mucho tiempo. Me dijo, cuando estés en el escenario, no te apresures, escucha al público. Ujú. Ellos están hablando también. Tal Escucha. cual, tal cual. Y esa noche fui a hacer el espectáculo y lo hice poco más. Y wow. Sí, como consciente. Sí, wow, como dándole el tiempo a las cosas. Ahora, aquí en Miami, ¿cómo le entras al teatro? ¿Es con el Teatro Trail? Sí, me ofrecieron hacer el Cavernícola, yo había terminado la tele, que me fui, me estaba agotadísimo. A veces digo, ay, ¿por qué dejé la tele en su mejor momento? Pero las cosas son cuando son, ¿no? Se me hubiera amargado la vida también ahí. Y hago lo del Cavernícola y las obras aquí en Miami normalmente duraban una semana, 15 días. Y lo hicimos para 2 meses, algo así, pero hicimos 9 meses, ya llevábamos 9 meses soldados ya. De hecho, yo me fui porque quería, porque volví a la tele. Porque volví a la tele. Volví. Pero ya un periodo más corto. Y cuando hicimos eso, Claudia, que es mi pareja, que ya me ayudó a producir, bueno, eso no era producción de todo, pero estaba ahí conmigo, me dijo, oye, aquella obra que tú escribiste, pues yo en un ciclón escribí oficialmente gay. Como no tenía nada que hacer, y todos los días escribía de aquella obra. Y me dijo, eso hay que hacerlo. ¿Viste lo que ha pasado con el Cavernícola? Digo, no, pero el Cavernícola es un éxito internacional, no sé qué cosa. Oye, haz eso. Aparte estaba en la tele. Dice, tienes un arma de promoción muy fuerte y eso es muy divertido. Hazlo. Ok. Y lo hicimos. Pensamos también que iba a durar, porque era lo que duraban las obras. Sí. El Teatro Trail, cuando nosotros entramos en esos años, tenía una situación económica muy difícil, pues no había, el público no iba al teatro. Sí. Y hicimos oficialmente gay. Claro, yo tenía todas las noches un micrófono en la televisión para decir, no se pierdan este fin de semana. ¿Me entiendes? Sí, Es decir, si el Teatro Trail hubiera tenido que pagar Publicidad. lo que valía eso, Sí. cientos de miles de dólares, no tenían. Entonces, yo lo tenía, yo me puse una cláusula en el contrato que yo podía promocionar mis cosas. Y entonces lo decía todas las noches. Y eso fue, no de una manera tan tremenda y tuvo tanto éxito y fue tan bueno económicamente, artísticamente, para todo el mundo. Para los actores que a lo mejor no tenían trabajo, que de momento ahora tenían trabajo, bueno. Que ya yo, cuando escribí otra, y escribí otra, y escribí así como, iba a decir en inglés, in a row, como dicen los americanos, ¿no? En línea, escribí como 10 o 12 obras. De las cuales hemos hecho escrito como 14, hemos hecho como 11, ¿no? Y entonces lo que hacía que estrenaba oficialmente primero duró como 2 años seguidos así, después estrené uno que se llama El Juicio del Peo, que era una historia de un tipo que en Cuba que lo acusaron por tirarse un peo en una transmisión mientras mencionaba a Fidel Castro, que es verdad. Y mi papá me lo contó. Y que existe una obra de eso, me parece fabuloso. Sí, existe esa obra, que tengo que alguna vez volverla a hacer. Esa duró a lo mejor un año, pero un año lleno, ¿eh? Después de esa hice oficialmente Gay 2, que duró otro año. Después hice una no me acuerdo cuál. Después hice otra que se llama Felices, que era muy divertida. Después hice la Robot Sexual. Después escribí una obra porque un día hablando con Gilberto Santa Rosa, oye, vamos a hacer algo juntos, pero ¿qué obra hacemos? Y yo escribí una obra. Y escribí una obra para hacerla con Gilberto, de 2 personajes, que le hicimos a él, nunca la llegamos a hacer aquí en Miami, la hicimos en Puerto Rico. Y así, después escribí un monólogo que se llama Tu primo el mono, que también estuvo buen tiempo. Bueno, y he escrito una cantidad. Y después hice la otra mascarilla. ¿Es lo que más te gusta hacer? Oye, mira, tengo esta muñeca, me la jodí de escribir. Ahora adicto ya. Claro. Porque antes no se podía. Escribiendo en los teléfonos. Y escribí obras enteras en los teléfonos. Una locura. Eso fue como de 2014 a 2023. En esos años
escribí sin parar y sin parar. Escribí una novela. Ahora he terminado otra novela que voy a sacar dentro de poco. Wow. Escribí mucha poesía. Bueno, tú sabes que el Papa me llamó por teléfono, ¿sabes esa historia? No, no la sé. ¿No sabía? O sea, sabía que habías hablado con el Papa, pero no sé el detalle de la Sí, historia. estaba volcado en escribir, empecé a escribir mucha poesía también, estaba como fascinado. Y en la pandemia escribí ese poema que se llama Esperanza, que anda por ahí, Sí, se hizo que se hizo bastante muy popular, sí. en las redes. Y entonces un día me llamó un productor, me dijo, oye, una persona que me dijo que es biógrafo del Papa, me llamó, que quieren hablar contigo por tu poema, en medio de la pandemia, ¿no? Ujú. Y yo le dije, biógrafo del Papa, ¿quieren hablar conmigo? No, sí, quieren hablar contigo. Bueno, que me llame. Entonces me llamó. Ese señor me dijo, oye, ¿tú autorizarías que tu poema aparezca en el libro del Papa? Y yo, sí, claro. Por favor, por el favor. Papa. Por favor. Y me dijo, ¿quieres algo a cambio? ¿No? Y yo le dije, no, bueno, me gustaría algún día, no sé, conocer al Papa. Claro. Y me dijo, tranquilo, si él te lo va a pedir personalmente. Y yo dije, ¿el Papa? Me dijo, sí. Estamos hablando del Papa. Te va a llamar. Y entonces pasaron como 5 o 6 días. Y un día, revisando los mensajes, yo no reviso, antes uno revisaba los mensajes, yo no reviso nada. ¿Tú revisas eso? Nada. Nada de eso. O sea, el que me esté dejando un mensaje de voz, Sí, le yo no reviso garantizo eso. que no lo voy a ya escuchar. nadie oye eso, ¿no? Sí. Y entonces, pues, no sé por qué estoy mirando esa cosa y veo un mensaje que decía unknown, desconocido. Le doy ahí y ese mensaje lo tengo guardado, por supuesto. Decía, señora Alexis, Wow. le estamos llamando, pero usted no toma el llamado. Qué cosa. Y yo dije, no. No le atendí al Papa. Eso. Wow. Soy grande. No le cogí el teléfono al Papa. Dios, Y perdón. después me senté un imbécil y dije, bueno, más nunca me van a llamar, me perdí la oportunidad de hablar con el Papa. Pero otro día, como fue un sábado, estaba yo haciendo caca. No me acuerdo porque estaba yo así con los pantalones para abajo, así, estaba en la posición más humillante del ser humano. Y tú sabes que ya uno no suelta el teléfono para nada. Sí. El teléfono estaba ahí, en el medio. Ujú. Es decir, alineado con la mierda, el teléfono y la mierda en la misma línea, pero el teléfono un poco más adelante nada más. Y entonces, suena un no otra vez. Dios, no puede ser. Tengo que atender. Y a media cagada, que es lo peor del mundo, ¿no? No importa. Pero hay que cortar, Él no va hay a que saber. cortar. Qué duro es cortar una media cagada. Nunca lo había pensado, ¿eh? Sobre todo si te llama el Papa. Y entonces, no, lo que dice Aguantando los ecos del lo baño. que hice yo, estamos hablando de la pandemia, estaba en la casa, mi mujer, la niña y yo, no había más nadie. Salgo corriendo, no me limpié ni nada, no hubo tiempo. Salgo corriendo, no hay tiempo para eso porque se pierde la llamada, porque yo lo que quería era que Claudia filmara el momento. Claro. Entonces, si le daba ya O sea, aceptar... Iba a ser bien raro ese video. Cuando Claro. vemos ese video, tienes el culo cagado. Pues. Tú verás, cuando si le doy a aceptar, fíjate esto, si le doy a aceptar, ahora mismo, las primeras palabras ella no las va a grabar. Claro. Tengo que correr suficientemente rápido para que no se caiga la llamada y ella oiga las primeras llamadas, ¿entiendes? Y tengo que atravesar, mi casa es muy larga, pero larga, ¿eh? Entonces, no quiero subirme el pantalón porque estoy cagado y voy a cagar el pantalón. Entonces tengo que correr con el pantalón abajo. Todas son decisiones de fracciones de segundo. Tengo que correr con el pantalón abajo, con el culo cagado y llegar y decirle a Claudia, rápidamente graba. Bueno, hice todo eso a velocidad. Llegué y le dije, graba. Ella estaba con la niña, ¿qué graba? Y cuando ella dice, estoy grabando, caigo. Y entonces, hola, señora Lizzy, ¿cómo está? Oh, su santidad. Qué heavy. Si supiera. Sí. Si supiera. Qué buen cuento. Así debería empezar tu película. Cuando hagas tu ¿Verdad? película, esa debería ser la escena, ¿no? la escena inicial. Genial. Mira, ¿verdad? tengo que Sí. aprovechar, o sea, pocas veces se coinciden tantas vainas como un poema que estés cagando y el papa. Mi mamá siempre tenía este dicho que era, caga el rey, caga el papa, y sin cagar nadie se escapa. Perfecto, qué oportuno. Pero tú ves, oye, qué increíble. Bueno, aparte todos somos actores, ¿no? Pero como uno tiene la habilidad de, en ese momento, tomar una postura y una actitud como si no estuvieras cagado ni nada, normal. Claro. ¿Cómo está usted? Normal. Todo eso con el culo cagado. Claro. Bendición, bueno, chao. ¡Ella! Fuck, y de vuelta para el baño como un pingüinito. Y ahí yo le dije, Valió la pena, claro y ahí que en un sí. momento, porque pensaba que era un poeta, Claro. le dije, yo no sé si usted sabe que yo realmente soy un comediante. Y hay un silencio en la línea ahí,
donde él tiene que digerir, porque él no espera que yo le diga eso. Se queda callado y me dice, ah, y se empieza a reír, solo por oír la palabra comediante. Qué bueno eso, qué bueno eso. Y la risa es una maravilla. Terminamos de hablar, hablé de la familia, hablamos de papá. Ay, a veces algún día lo conozco, mira, nunca pudo ser. Y cuando ya me dijo, bueno, ¿y qué quiero incluirlo en el libro? Yo, claro, por supuesto. Me dice él, muchas gracias. Y me dijo, lo último que me dijo fue, y sigue haciendo reír, que hace mucha falta. Wow. Fue lo último que me dijo. Perfecto. Qué bonito. Buen mensaje. Sí, Buen mensaje. sí. Sí. Así que no puedo hacer comediante. Sí, no, y más con eso. Ordenado por Dios directamente. Qué buen cuento. Gracias por compartir ese cuento porque me parece increíble, de verdad. Sí. Entonces, una cosa que te quería preguntar específicamente con Oficialmente Gay, ¿hubo algún tipo de rechazo, de crítica por la temática? Sobre todo, o sea, porque no, No. todo fluyó perfecto. Es que, ¿sabes qué? Alguna gente sin verla, digo, no, por una obra se burlan de los gays. No la habían visto. Exacto. Es una obra, como pasa en la película Fresa de Chocolate, es una obra donde el personaje del homosexual es el más luminoso de la obra, el más encantador, el que se roba la obra. Sí. Yo lo escribí así, con esa pretensión, porque aparte siempre he sentido así, ¿no? Siempre he sentido que me tengo que poner del lado sobre el que cae el prejuicio. Sí. Y los comediantes, Chaplin lo decía. Totalmente. Chaplin decía, si tú le pones un traspiés a una señora gruesa, llena de oro y no sé qué cosas, él se ríe. Si se lo pones a la chica de la limpieza, delgadita, pobre, Sí, no se va a reír nadie. Punch up, como dicen acá, pero golpea para arriba. A eso. Exactamente. Entonces yo, el personaje del gay para mí era el personaje que yo tengo en el corazón, ¿no? Es decir, el personaje luminoso, bello, ¿no? Es el tipo que es director teatral, que es culto, que es refinado. Y el personaje del heterosexual es una bestia. Sí, Es claro. al revés. Claro, por eso me gusta, porque de alguna forma, en general, no para no generalizar, pero muchas sociedades latinoamericanas todavía tienen muchos prejuicios con el tema de la homosexualidad. Incluso algunos homosexuales. Claro, hay totalmente. una persona en esta... hay una persona que habla en las redes que el otro día lo vi acusando a alguien de ser gay. Y él es gay. Digo, esa persona que está mal. En primer lugar, no se quiere. Porque él está usando eso para atacar. Él considera que eso está mal. Sí. Está mal ser gay. Pero él mismo es gay. Sí. Él nunca debía usar eso como un el arma. prejuicio como un arma. Claro, no lo entiende que, claro, al no, final, coño, sí. coño, qué tipo maravilloso. Es un puta, pero por lo menos es gay. Bienvenido. Bienvenido al equipo. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, él diciéndolo. Sí, decirlo con diversión. Sí, claro, o sea, bueno, que me da curiosidad eso porque es una temática que a veces puede... Yo creo que cuando la gente... Cuando el contenido es bueno y cuando el show es bueno, entonces se hace mucho más difícil. Alguna gente seguramente dijo, ay, pero cuando lo vieron ya dijeron, no. Está bien. Bueno, mira, ya estamos llegando al final. Ahorita quiero hablarle a nuestra querida audiencia, a nuestro hermoso Patreon, que lo tenemos, que dejamos siempre los últimos minuticos solo para nuestro grupo, nuestra audiencia paga, los que pagan la membresía del podcast, y ahí conversamos unos temitas como de repente más, no necesariamente lo que queremos que todo el mundo se entere, ¿no? No siempre, pero es así. Entonces, bueno, además que tenemos, Adrián, en nuestro Patreon, tenemos más de 100 horas de contenido. Yo diría como 120, 130 horas ya de contenido extra exclusivo para ellos. Tenemos la bóveda de chiste interno, que son los primeros... Bueno, que ya para cuando salga este episodio son los 50 primeros episodios. Es un montón. Interno. ¿Cuántos has hecho ya? Ya vamos, este sería como el 110, 115 de entrevistas. Hemos hecho episodios de hablar de películas. ¿Y lo sacas una vez Una vez a la semana. Una vez a la semana. Ya acabamos de cumplir 2 años, así que ha ido rápido, ¿no sientes? Sí. Ha ido rápido. Pero, estoy haciendo el mío, no se lo pierdan, el mío se llama Qué Desastre. Por favor. Por favor. Qué Desastre. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Aquí en YouTube? En YouTube. Vale. Empecé haciéndolo en un lugar con un par de amigos, o 3 amigos, y me fui reduciendo y ahora estoy haciendo algo que me divierte mucho, que la gente se mea, que es que estoy haciendo la primera parte de que entrevista a Cristinito. Me gusta mucho entrevistar... Cristinito haciendo entrevistas. Sí, porque es bueno. muy irrespetuoso, muy absurdo. Me encanta. A mí me encanta ese tipo de cosas. Entonces, lo empecé a hacer hace 4 o 5 semanas y todos los que he sacado la gente se muere porque Cristinito, las preguntas son criminales. Ayer le pregunté a una chica que vino, que es actriz, le pregunté, ¿cuál fue ese gran consejo que te dio tu mamá, que es una actriz también, que te dio tu mamá
que te sirvió tanto en la vida y que no le hiciste caso? Son preguntas así que dicen, ¿qué? Porque la pregunta va para un lado y de momento que es la base de la comedia, ¿no? Sí, ¿no? Y en Cristinito lo tiene mucho, que es como la ignorancia ingenua. Sí. Hay mucho de eso, Claro. que a mí me recuerda mucho a un personaje de Milo Lovera, que es el Junior. No sé si lo conoces. Junior, sí. Que es un locutor de radio que anda diciendo cualquier barbaridad Eso. sin querer. Ay, me encanta. Sí. Pero tú sabes que yo siempre he buscado en Cristinito, detrás de eso, como un segundo significado. Claro. Que hay gente que se lo lleva, ¿no? Mira, yo le hice cada pregunta, espera. Dígale, es que me reí tanto. Dice, le pregunté esto, por ejemplo, dice, el hecho de que tus padres también se dedicaron a la actuación en tu infancia, en algún momento, ¿eso fue algo que en ti propició o alimentó? ¿Me estás siguiendo? Y ella dice, sí o no, porque es que me olvidé. Yo tampoco Yo me me perdí. olvidé. Pasa. Yo le hice todo eso. Y esa chica se tiraba. Pero me Claro, y cuando estás en personaje y estás hablando con Cristinito es otra cosa. Tú sabes que siempre mi abuela decía, la necesidad hace parir mulatos. Y es como que la necesidad de la madre todo lo inventa. Claro. Es decir, me fui reduciendo y en un momento dije, ¿qué puedo hacer que si no tengo aquí un cómico, un personaje al lado? Y ya surgió una... Excelente idea. Súper. Y lo estás haciendo semanal. Lo estoy haciendo semanal, sí. Qué bueno. Voy a toda la gente que he entrevistado, los voy a ver entrevistar, pero así. Está en YouTube, ¿no? En YouTube. Bueno, vayan al YouTube a verlo. Sí. ¿Cómo es que se llama? Qué desastre. Qué desastre con Alexis Valdés. Tuve Y una bueno, pena, hicimos un programa con Joe Harry y me jodieron el audio. y no pudo salir. Está así, ahí con audio Está- malo. ok. No, está bien. No importa. Igual, ha querido George también Sí, estuvo por sí. acá. Y yo también quería aprovechar de hablar de nuestro YouTube, ¿verdad, Adrián? Que tenemos en nuestro Claro. YouTube. Vayan ahí están todos los episodios, los que publicamos todos los domingos. Hacemos también muchos compilados de historias de, por lo menos, Radio Rochela en Venezuela, historia de la radio. Como agarramos las distintas entrevistas y armamos un rompecabezas Claro. de cuentos en común, y eso a la gente le está gustando mucho. Entonces, todo eso lo pueden ver en YouTube. Vayan, escriban Chiste Interno. Les pido que por favor se suscriban, le den a la campanita para que se recuerden cada vez que publicamos, comenten, compartan. Y ¿Cómo es lo de la campanita? Que yo siempre lo veo, todo el mundo yo lo también dice. lo critico. Yo, No, pero que yo no sé cómo es para hacerlo. Es una notificación. Pero esa sale sola. O Ahí sí. sí. Hay que ponerla. tú tienes que ponerla. Tú tienes que ponerla como audiencia del podcast. O sea, son varios levels. Si yo Ya. le doy like, probablemente me va a salir en el algoritmo. Si me ¿Saldrá sola en algún suscribo... momento? Sí. Exacto. Si me suscribo, siempre me va a llegar lo que tú publicas. Ya. Pero si le doy a la campanita, Pero tú me avisa. tú como productor generas esa campanita o esa campanita No, la pone no, el no. algoritmo solo? Aquí Está estoy yo sola. recordándole a la gente. Está sola, la audiencia es la que es responsable de hacer eso. En tus videos va a haber la campanita. Siempre tu está, canal, siempre tu va a estar canal. la campanita. Ujú. Mira, Exactamente. me acaban de enseñar algo que no Sí, tenía bueno, ni idea. para que vean. Entonces, Pero lo bueno, que tú dijiste, compartir es lo más importante. compartir y compartan. Entonces, bueno, nada, nos vemos por allá. Aquí quedamos hablando de un poquito más de comedia y otras cosas. Y nada, nos vemos al otro lado. Los que están en Patreon continúan aquí un ratico más. Te quería preguntar, justamente que fuimos poco a poco pasando por toda tu vida, llegando a la actualidad. ¿Cómo ves ahorita la escena de comedia en Miami? O sea, ¿has visto algún cambio? Sí. La llegada de George, por ejemplo, Sí. todas estas cosas que están pasando que creo que son... Sí, sí. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.